Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, una facultad con 57 años formando los líderes contables del país. Una facultad que goza de una renovación de acreditación de alta calidad y la última obtenida ha sido por los siguientes 6 años. Hoy, 30 de abril de 2024, en modalidad remota, nos encontramos reunidos para la charla de NIF 18, nuevos requerimientos de presentación y revelación en los estados financieros. Quien impartirá esta charla es el profesor Daniel Sarmiento Pavas, contador público, administrador de empresas y abogado, MBA y especialista en auditoría de sistemas. Es socio director de la firma Audit and Consulting Services, perteneciente a la Red Internacional CMS Latinoamérica, expresidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, miembro de SBEI, Grupo de Implementación de las PYMAs de DSB, experto contable acreditado por AECA España, miembro del Comité de Traducción de las NIF y de las normas internacionales de sostenibilidad al español, entre otras cosas. Bueno, doy entrada al profesor. Bienvenido, profesor Daniel Sarmiento. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el escenario es suyo. Gracias. Muchas gracias, mi querida Jessica. Y muchas gracias a todos los colegas que se están conectando a esta hora de la mañana a este evento virtual. Nos alegra mucho el interés que estén mostrando por mantenerse actualizados con un tema que, pues, por supuesto, se convierte en muy relevante, dado que se trata de una norma que va a derogar una de las normas base de las NIF, que es la NIC 1. Voy a tratar de compartir la presentación y apagar la cámara porque pues tengo algunos problemas de conexión, entonces para mejorar la señal prefiero apagar la cámara. Solamente la tengo prendida para saludarlos. Voy a compartir pantalla entonces y vamos a comenzar sin más preámbulos nuestra presentación. Por favor, me confirman si estamos viéndola. Sí, profe. Gracias. Si la puede todo presente. Sí. Listo, entonces vamos a iniciar esta norma. Bueno, quiero advertir una cosa, ¿no? Esta norma recién sale en inglés. Todavía no tenemos la traducción oficial en español. Por regla general y GASB, se da un término máximo de 4 meses para publicar la norma oficial en español. Así que todavía no la tenemos lista, todavía no sabemos cómo se llame, porque pues el proceso de traducción implica una discusión en todo el comité. Pues pronto puede haber alguna Profesor, no lo estados de escuchamos. resultados. Y en estos 3 estados de resultados, la idea es que ustedes concluyan cuál de los 3 estaría de acuerdo con la NIC 1. ¿Cuál de los 3 estaría de acuerdo con la NIC 1? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, voy a dar un minutico para que los analicen los 3. Bueno, un minuto puede ser muy poco, ¿no? Pero no es complicado. Así que vamos a mirar en este minuto
si consideramos que alguno de los tres cumpliría con la NIC 1. Y vamos a comentar ahora si eso tiene algo que ver con la norma nueva o no. Vamos a dar unos segunditos más. A ver qué decisión tomamos. Bueno, muy bien. Hemos cumplido un minutico. Entonces, ustedes ven que tenemos ahí 3 estados de resultados. Los 3, si ustedes se van al final, pues producen el mismo resultado del periodo, el mismo resultado. Ustedes están viendo que, por ejemplo, el impuesto es el mismo en los 3 casos. O sea que estamos hablando de las mismas cifras en principio, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos refiriéndonos a la presentación, ¿cierto? La presentación. Bueno, en la primera presentación, ustedes ven que tenemos una agrupación de los ingresos, todos en un solo bloque. Y pues luego se resta el costo de ventas, tenemos un resultado bruto, donde se descuentan unos gastos, donde se incluyen en un solo bloque todos los gastos, y luego el resultado antes de impuestos. Bajo esta organización, el resultado bruto da 2.312 millones, ¿cierto? En este segundo caso, estamos viendo que solamente se dejan las ventas con el costo de venta, ¿cierto? Luego restan los gastos operacionales y luego en un solo bloque presenta otros ingresos y gastos, lo que quiere decir que el resultado antes de impuestos pues va a coincidir. Y en el último bloque tenemos la misma agrupación para el resultado bruto, luego los gastos operacionales, un resultado operacional que no aparece acá en los otros 2 modelos, otros ingresos y gastos neto, un resultado antes de impuestos, el impuesto y el resultado neto. Quienes dijeron que el primer modelo está de acuerdo con la NIC 1, pues podríamos decir que podrían tener razón. Lo que quiere decir que los que están pensando que es el segundo modelo, pues también podrían tener razón. Mientras que los que dijeron que el tercer modelo, pues también podrían tener razón. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Que la NIC 1 no es prescriptiva en cuanto a la presentación de los estados financieros. La NIC 1, algunos me dirán, no, pero en la NIC 1 sí aparece cuáles ingresos, cuáles gastos, cuáles activos, cuáles pasivos. Sí, eso no es prescriptivo. De hecho, ya el IASB lo había aclarado hace algunos años, que esa inclusión de partidas no es prescriptiva, sino que es simplemente ilustrativa. Pero no existe en la NIC 1 una disposición específica de cómo presentar la configuración del estado de resultados. Profesor Daniel, ¿se le ha ido el audio? Profesor Daniel. Profesor Daniel, ¿nos escucha? Profesor Daniel. ¿Aló? ¿Aló? Lo escuchamos. ¿Aló? ¿Me oye? En este momento ¿Me sí. escuchan? Ok, sí, En este como momento decía, tengo sí. problemas. Voy a intentar cambiar de red. Un momentico, por favor. A ver.
¿Escuchan? Sí, profe. Ah, bueno. Vamos a ver si con esta red nos funciona mejor. Ok, discúlpenme, volvemos a presentar la pantalla completa. Ok, entonces estaba mencionando yo que la NIC 1 realmente no indica cuál debe ser la estructura específica del estado de resultados, ¿no? La NIC 1, como decía, sí presenta unos ejemplos ilustrativos, pero son justamente ilustrativos, no son prescriptivos, ¿no? Así que, como esté organizado el estado de resultados, pues tiene muchas alternativas y podrían todas ser válidas de acuerdo con la NIC 1. Esa es, digamos, la problemática de la presentación. Por eso ustedes ven que uno de los temas que trata la norma es la presentación. De hecho, esa es la razón por la cual está derogando la NIC 1, que se llama presentación de estados financieros. Quiere decir entonces que todo lo que tenemos en la NIC 1 desaparece al emitirse y ponerse en vigencia esta norma. Como esto tiene cambios importantes en relación con lo que veníamos utilizando durante tantísimos años, porque los estados financieros típicos pues se han venido preparando con variaciones como las que acabo de mostrar, pues durante toda la vida, ¿no? Entonces, por eso les había dado un tiempo más largo. No obstante, la norma estará emitida ahora en 2024, pues va a empezar a regir internacionalmente hasta el 2027. En el caso nuestro, en el caso colombiano, pues por supuesto, eso depende del trámite que inicie el Consejo Técnico. Y pues la duración del debido proceso, porque hay que modificar el decreto 2420 y pues determinar cuál será la fecha de aplicación. Uno esperaría que fuera la misma fecha que tiene el IASB, creo que el tiempo es suficiente para tomar las medidas. Además, hay una cosa aquí pues importante que vale la pena mencionar, ¿no? De hecho, a mí en lo personal me luce muy largo el plazo que da el IASB. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presentación. Sí, no estamos hablando aquí de reconocimiento y medición, sino de presentación. Entonces, pues uno creería que lo que es presentación es menos complejo que, que lo que se refiere a reconocimiento y medición, que es donde sí hay que profundizar en muchos elementos para medir una partida y saber cuál sería su medida al momento inicial y posteriormente qué cambios debería sufrir. Pero cuando estamos hablando de presentación, pues simplemente es tomar las cifras que ya están en la contabilidad y organizarlas o mostrarlas de una manera distinta. Entonces pensaría que pues el término es más que suficiente. De hecho, como digo, se fue un poco largo el IASB. Bien podría haber sido 1 de enero del 2026, pero lo alargó hasta el 27. Esto no ocurre gratis. Seguramente esto es resultado de la conversación tenida por el IASB con los emisores de los diferentes países y con base en eso se toma la decisión de en qué tiempo entrará a regir. ¿No? Este proyecto es un proyecto que lleva años, ¿no? Bastantes años. Yo recuerdo los orígenes de este proyecto hace unos 8 años en Londres. El IASB organizó un ejercicio justamente para determinar cómo cada uno de los asistentes que estábamos allí en el National Standard Setters, la reunión anual de los emisores mundiales, y la idea era ver si cada uno de nosotros, los que estábamos allí, teníamos el mismo criterio para establecer si una partida era operacional o no operacional. Lo curioso del asunto es que se armaron grupos de trabajo y en cada grupo había un miembro del IASB. Y cuando pasamos a discutir los puntos de vista de cada grupo, la verdad es que todos los grupos tenían conceptos distintos de qué podría ser operacional y qué no, lo cual demuestra que cuando se trata de clasificar, los criterios pueden ser muy diversos. Y no obstante estar ahí miembros del IASB en cada una de las mesas donde se hicieron las reuniones. Este fue como el inicio de este proyecto para tratar
de cristalizar una inquietud que pues han tenido desde hace mucho tiempo los usuarios de los estados financieros acerca de la utilidad, especialmente del estado de resultados, que es el que mide el desempeño financiero, ¿cierto? También es bueno decir lo siguiente. La norma, como ya dije, deroga la NIC 1. ¿Y qué tenemos nosotros en la NIC 1? Pues básicamente tenemos 3 de los 4 estados financieros, ¿verdad? Tenemos el estado de situación financiera, tenemos el estado de resultados o el resultado integral, depende, y tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Y además tenemos una serie de elementos acerca de cómo presentar y cómo clasificar las partidas dentro de los estados financieros. No está el estado de flujos de efectivo, que tiene su propia norma. Bueno, eso quiere decir que esta norma no solamente incluye pues lo que tiene que ver con resultados, sino también los otros estados financieros. O sea, también está incluido el estado de situación financiera y el estado de cambios en el patrimonio. Lo que pasa es que no hay cambios sustanciales en esos dos estados financieros. Hay algunas cosas que se aclaran y se amplían y tal vez una mayor ilustración en los ejemplos que tratan sobre esos estados. O sea, sí van a encontrar ustedes en la norma ejemplos de los 3 estados. Pero yo me he centrado aquí en el estado de resultados porque debido a que pues obviamente tenemos un tiempo limitado, pues los otros 2 estados no tienen cambios de fondo. Inicialmente también quiero decirles que en los primeros borradores que sacó, bueno, yo creo que no sé, no eran ni borrador, sino el documento de discusión, los primeros documentos de discusión que son los que dan orígenes a los borradores, el IASB también consideró la posibilidad de clasificar de la misma manera como se van a clasificar los ingresos y, perdón, los gastos de la entidad, clasificar también el balance, ¿sí? Las partidas del balance. Pero pues finalmente eso no quedó y se definió únicamente que fuera el estado de resultados el que tuviera esa clasificación. ¿Cuál era la idea inicial? Que los 3, digamos, sí, los 3, porque el estado de cambios del patrimonio no tiene mayor impacto. Los 3 estados financieros, vale decir, estado de situación financiera, estado de resultados y estado de flujos de efectivo, tuvieran más o menos la misma estructura de clasificación. Pero finalmente, pues el IASB se decantó solo por dejarlo en el estado de resultados y en el estado de flujos de efectivo. Entonces, ahí le surgió una pregunta, bueno, pero pues, ¿qué es lo que no estaba en la NIC 1? ¿Qué había que hacer en la NIC 1? Como les decía ahora, ¿no? No hay en la NIC 1 requerimientos específicos para clasificar ingresos y gastos. Por eso ustedes ven que los ejemplos que les mostré, pues los ingresos a veces se ponen en bloque, otras veces los ingresos se separan, y algunos, por ejemplo, separan ingresos financieros de otros ingresos. Así que no existe un criterio unificado para decir cómo se clasifican los ingresos. Lo mismo con los gastos, ¿no? Los gastos también se clasifican, digamos que al gusto del consumidor, ¿no? Algunos ponen, como les dije hace un momento, algunas partidas como operacionales, otros no. Otros, por ejemplo, hacen una clasificación de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. O sea, hay una diversidad de criterios acerca de la clasificación de ingresos y gastos en la actualidad. Tampoco hay claridad de cuáles subtotales poner. Hace muchísimos años, les hablo de historia patria, ¿cierto? En la antigua NIC 1, eso es de por allá, tal vez el año 97 o algo así. La NIC 1 tenía un subtotal de un resultado operacional, ¿no? Pero ese fue quitado como hacia el año 2000, así que uno, cuando miraba los modelos, los ejemplos de estados financieros que publica el IASB o que hacen parte, digamos, del acompañamiento de la NIC 1, pues no ve uno ese subtotal, ¿no? La razón en su momento, pues, era que
precisamente por la diversidad de prácticas, pues el IASB había decidido más bien no incluir esa partida, sino poner directamente el resultado antes de impuestos. Tampoco, pues, uno tiene en la NIC 1 reglas sobre la agrupación, ni en los estados financieros principales, ni en las revelaciones. Lo único que dice la norma es que, digamos, si hay partidas que no tengan mayor importancia relativa, pues se podrían agrupar con algunas que tengan naturaleza similar. Pero pues es una disposición muy vaga, ¿no? También, pues, hay que decir que debido a esas, digamos, faltas de definición concreta del IASB, pues uno encontraba una disparidad de criterios muy grandes. Además de eso, para ser honestos, facilitando cierta manipulación de la presentación de los estados financieros. Ustedes saben que algunos indicadores pues, se utilizan en la medición de la gestión, como por ejemplo el resultado operativo. Así que dependiendo de si uno clasifica una partida como operativa o no operativa, pues eso puede hacer variar de manera importante el resultado operativo y pues por supuesto afectaría algunos indicadores como el margen operativo o eventualmente el mismo EBITDA, ¿no? Entonces, pues esa diversidad, esa disparidad de criterios pues dificulta la comprensión del análisis de desempeño de las entidades, ¿no? Entonces, pues digamos, esto no es todo lo que está en la NIF 18, ¿no? Pero lo que vamos a considerar en este pequeño espacio de tiempo van a ser estos 4 puntos, ¿no? Hay más, como les digo, hay más. No están incluidos allí, porque como les decía, pues está todo lo del tratamiento del estado de situación financiera, el tratamiento del estado de cambio de patrimonio, todo también el tratamiento del otro resultado integral, que aquí no lo he incluido tampoco, porque pues en esencia es similar. Pues también falta lo del otro resultado integral. Falta también hablar de la naturaleza de los gastos o de la función de los gastos. Tampoco lo incluí porque eso en esencia es lo mismo, pero sí eh, me voy a referir a estos 4 puntos que considero que son los que más tienen impacto y los que son más novedosos, ¿no? Donde puede haber más cambios significativos. Los nuevos subtotales en el estado de resultados, un concepto que se vuelve central en esta norma, que es el de las medidas de desempeño definidas por la gerencia, que vamos a usar aquí la abreviatura MDG. Seguramente cuando salga la norma en español puede usar otra abreviatura, no sé. Por lo pronto vamos a usar MDG. Los principios para agrupar la información y las funciones de los estados financieros principales y las notas. Esos 4 elementos los vamos a desarrollar brevemente en esta presentación. En cuanto a los nuevos subtotales y categorías. Entonces, ahora aparecen, digamos que básicamente 2 grandes líneas que pues se vuelven obligatorias dentro del estado de resultados. Estas líneas, como decimos, antes las empresas las podrían usar de manera muy particular, pero ahora sí están claramente definidas y esas líneas deben estar en la estructura del estado de resultados. Una que es el resultado operacional y la otra que es el resultado antes de financiamiento e impuestos sobre las ganancias. ¿Ok? Estas 2 líneas son las que se incluyen ahora en el estado de resultados. Y también tenemos 5 categorías para ingresos y gastos. Tenemos operación, inversión, financiamiento, impuestos sobre la renta o sobre las ganancias y operaciones discontinuas. Entonces, aquí estamos viendo de nuevo, esto es lo nuevo, que los ingresos y gastos de operación, de inversión y de financiamiento no existían antes en el estado de resultados. Allí estamos viendo entonces que es siguiendo la línea del estado de flujos de efectivo.
Y eso pues obviamente hace mucho más comparables, incluso mejora la lecturabilidad de esos dos estados financieros al tener esos tres tipos de actividades también incluidos en el estado de resultados. Finalmente, el impuesto sobre la renta y las operaciones discontinuas, pues a pesar de que se mostraban en el estado de resultados anteriormente, no estaba muy clara su ubicación. Y tenemos algunos requisitos adicionales en la clasificación para algunas entidades que tienen eh, actividades principales específicas, ¿no? Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, las entidades financieras, las entidades del sector asegurador y otras entidades que tienen unas características particulares, pues van a tener la necesidad de pronto presentar algunos otros subtotales diferentes o adicionales a los que ya mencionamos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el estado de resultados? Más o menos este es el modelo, cómo quedaría el estado de resultados. Como ustedes están viendo acá, ahí vemos las tres categorías, ¿sí? Las tres categorías principales, más las dos categorías, digamos, complementarias, ¿no? Entonces, en un primer bloque, tenemos las actividades operacionales. Como ustedes ven acá, eso incluye desde el ingreso hasta los otros gastos operacionales. Y si repasamos someramente cuáles son los conceptos que hay allí, ahí encontramos los ingresos, el costo de ventas. Claro, estos ingresos se consideran los ingresos provenientes de actividades de operación. Tenemos el resultado bruto. Este subtotal, pues, no lo está exigiendo la norma, pero es un subtotal que es muy utilizado. Por eso ven que no está marcado, no está resaltado, sino solamente de una manera tenue, porque pues es simplemente un indicativo de que se utiliza, pero no se exige. Otros ingresos, gastos de ventas, gastos de investigación y desarrollo, gastos generales y administrativos. Por ejemplo, las partidas que tienen que ver con deterioros. Si el deterioro corresponde a una partida que se considera operativa, pues él también es operativo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una pérdida por deterioro de la plusvalía que aparece en la parte de operacional y otros gastos operacionales. Uno podría tener aquí la inquietud, ¿cierto? Pero ¿y otros gastos operacionales pues, que incluye? Entonces volvemos a la misma. Entonces yo considero que esto es operacional o que esto no es operacional. No, esta vez sí hay una regla clara y ahora la mencionamos. Esto nos daría el resultado operacional y luego vendrían las partidas que correspondan a inversión. Entonces, un ejemplo aquí es inversiones en sociedades, ¿no? Pero otro tipo de inversiones, pues también iría ahí, ¿no? Si yo tengo inversiones en títulos de deuda, pues también el resultado que se genera de eso, pues iría también acá. Ahora miramos un poco en detalle las reglas de cómo clasificar en cada grupo. Aquí ven un resultado antes de financiación e impuesto a las ganancias. Ustedes ven aquí arriba entonces que ya tenemos una base, ¿no?, más concreta para decir cuál es el resultado operacional, la ganancia operacional, la utilidad operacional, como pues cada uno la llama, que antes ya pues teníamos esa cantidad de divergencias que mencioné. Y luego pues tendríamos lo concerniente a la financiación, y aquí tenemos entonces los gastos de intereses sobre préstamos y pasivos por arrendamientos, eh, gastos por intereses sobre pensiones y provisiones también. Y luego viene aquí la, la línea de resultado antes de impuestos, el gasto por impuestos, que es la cuarta clasificación que está incluida en la norma, el resultado de operaciones continuadas y luego el resultado de operaciones discontinuadas, en este caso, en el ejemplo aquí, una pérdida, que es el quinto elemento que exige el Estado. Y pues finalmente el resultado neto, pues
la norma original solo dice resultado. Nosotros usamos el término resultado neto, ¿no? Porque puedes decir resultado solo, para nosotros podría generar confusión, ¿no? Entonces, como vemos aquí, pues se pueden ver que están las 5 actividades, 3 que son principales, las otras 2 que son complementarias, ¿no? Las, digamos que los 3 totales que exige la norma y los otros totales complementarios que pues son más que por exigencia de la norma, por uso general, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar categoría por categoría solamente de una manera muy genérica acerca de qué incluye, ¿no? Entonces, como les decía, el criterio es muy similar al del estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo, ¿qué es una actividad operacional? Una actividad operacional, en principio, como su nombre lo indica, es aquella que se deriva de las actividades claves que desarrolla la entidad en función del cumplimiento de su objeto social, ¿cierto? Pero sabemos también ahí que esa es la clasificación o la categoría del descarte, ¿no? En otras palabras, ¿qué se considera operacional? Si es que uno tiene dudas en clasificar algo como operacional o de otra actividad, pues se considera operacional todo lo que no quepa en las otras actividades. Aquí se usa el mismo criterio, es decir, ¿qué es operacional ahora en el modelo nuevo de estado de resultados? Todo lo que no sea ni una partida perteneciente a la categoría de inversión ni a la de financiamiento. ¿M? Entonces, eso es una facilidad de clasificación por descarte que elimina cualquier duda acerca de clasificar algo como operacional o no operacional. Entonces, ya ustedes pueden ver que esa línea que incluíamos de otros gastos operacionales o de otros ingresos operacionales, pues ya sabemos exactamente qué es lo que va a ir ahí. Va a ir ahí lo que no sea significativo, pero que no quepa en otras de las categorías, ¿no? O sea, no sea un ingreso o un gasto de inversión, un ingreso o un gasto de financiamiento, o no corresponda, por supuesto, a impuestos o a una partida de operaciones discontinuas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como estamos diciendo allí, pues que el resultado operacional no tiene que obedecer a los mismos elementos año tras año o periodo tras periodo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque como está clasificado, no solamente por considerar la partida en sí misma como que hace parte de las actividades principales de la empresa o no, sino también por descarte, por aquellas partidas que no caben en otra clasificación, pues eso hace que de año a año pueda variar, ¿no? Pueda variar el contenido de las partidas, ¿no? Algunas no son recurrentes, algunas son esporádicas, ¿no? Eh, Eventualmente, por ejemplo, una indemnización, pues esa no ocurre todos los años, puede ser bastante infrecuente, pero pues al ocurrir probablemente va a estar clasificada en operacional porque pronto no encaje en los otros dos, ¿de acuerdo? O bueno, en los otros 4, pues que es básicamente las 2 principales, ¿no? Entonces, pues esto facilita la clasificación de operacional. Creo que aquí no vamos a tener mayores dificultades. Tal vez eso quiere decir que nos debemos enfocar claramente en definir o en establecer con claridad si una partida está en la categoría de inversión o en la categoría de financiamiento. Porque ya sabemos que definiendo bien esas 2 categorías, pues por lo demás será por fuerza operacional. Entonces, ¿qué tenemos en la categoría de inversión? Decíamos por un lado que las inversiones en sociedades, ¿cierto? Las inversiones en sociedades estarán en la categoría de inversión, ¿no? También tenemos aquí los efectos en resultados del efectivo y equivalentes de efectivo.
Entonces, una partida equivalente de efectivo que genere intereses, pues esos intereses harán parte de la categoría de inversión, ¿de acuerdo? Lo mismo puede suceder con los sobregiros bancarios que generan intereses. Recuerden cómo es la regla de los sobregiros bancarios, ¿no? Si una entidad tiene sobregiros bancarios, pues pero corresponden solamente a una cuenta, porque la entidad no tiene sino una cuenta, pues esos sobregiros bancarios sí irán clasificados en el pasivo, como una actividad de financiación. Por lo cual, pues ahí irían en actividad, en la categoría de financiación. Ustedes ven, aquí se hace una correlación muy estrecha con el estado de flujos efectivos. Pero en el caso de que una compañía tenga varias cuentas, nosotros sabemos que si la mayoría de esas cuentas están con saldo a favor, y puede ser que alguna o algunas eventualmente tengan sobregiros, pues se toma el neto, y el neto se tomaría como efectivo. Asimismo, pues pasaría con la clasificación de los intereses que se generan en este caso. Y lo mismo, pues otros activos que generen rendimiento individual, que sean pues independientes de los recursos de la empresa. Cualquier otra partida que sea susceptible de generar un rendimiento, una participación, digamos, por ejemplo, eventualmente invertir dinero en algún negocio que nosotros no manejamos, sino que solamente somos inversionistas y eso genere un retorno, pues eso sería probablemente un ingreso de inversión más que de operación. ¿Está claro? ¿Por qué? Pues porque no estamos gestionando nada. Entonces, como ustedes ven, si es necesario hacer un análisis en algunas circunstancias de si una partida podría ser un ingreso o un gasto de inversión o debería ser de operación. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de qué podrían ser ingresos y gastos en la categoría de inversión. Ya dijimos entonces la participación en ganancias de negocios, de asociadas y negocios conjuntos que usen obviamente el método de participación, pero también los intereses o los rendimientos por inversiones en títulos de deuda, ¿m? Todo lo que sean CDTs, bonos, etcétera. También las participaciones en cualquier inversión de capital, si uno tiene unas acciones también que son simplemente para negociación, o unas acciones que puede tener ahí un tiempo indeterminado, pero en las cuales no se participa en la toma de decisiones, pues también esos son ingresos que corresponden a la categoría de inversión. Asimismo, los ingresos por arrendamientos, y lo mismo los cambios de valor en las propiedades de inversión. Claro, su nombre lo indica, ¿no? Propiedades de inversión. Luego, pues los rendimientos que generen, que básicamente son arrendamientos, ¿m? Esos irán como ingresos de inversión. Y pues finalmente la tercera categoría, que es la de financiación. Ahí encontramos entonces solamente la obtención de fondos, ¿cierto? Son ingresos y gastos relacionados con la obtención de fondos, ¿no? Puede ser que haya algunas transacciones que tienen, digamos, las dos características, ¿no? Una, una que es una obtención de fondos y otra característica que no es precisamente obtención de fondos, ¿no? Sino, pues de pronto, efectuar eh, una transacción que genere unos efectos de tipo comercial o otro tipo de efectos adicionales a la obtención de fondos, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, el caso de los, de las transacciones que generan una componente híbrido, ¿sí? Híbrido, que por un lado están produciendo un elemento de capital y por otro lado un pasivo, ¿no? Un instrumento híbrido. O, por ejemplo, que tengan un derivado implícito,
Entonces uno dice, si la partida tiene un derivado implícito, ¿cómo se trataría ese componente? Aparentemente tendríamos, al medir ese instrumento, de pronto una parte que corresponda a, a la financiación o al componente de financiación, y de pronto otra parte pues podría estar catalogado en flujo de inversión o eventualmente en flujo de operación dependiendo del tipo de transacción. Entonces, pues algunos contratos que puedan ser, digámoslo así, un poco extraños, no muy habituales, pues habrá que evaluar cómo están conformados esos contratos para ver si es necesario que tengan componentes de más de un flujo, porque de un flujo, no de una categoría, porque puede suceder, ¿no? Decíamos también acerca de las actividades comerciales específicas. Entonces, como les decía hace un rato, esto puede incluir eh, entidades financieras, ¿cierto? Bancos, entidades de inversión, porque esas entidades, pues el objetivo, digamos, no es vender bienes o servicios, sino que su objetivo prácticamente es negociar con el dinero, porque lo que hacen es una intermediación y una colocación de fondos, así que pues prácticamente es obtener fondos para colocarlos luego entre sus clientes. Ahí, pues, por supuesto, habría que evaluar eh, cómo es que se mueven los activos de la entidad, cómo se mueven sus pasivos para poder determinar ese tipo de elementos que afectan el estado de resultados, vale decir, los intereses que generen los desembolsos que ha hecho en créditos para los clientes, así como los intereses o rendimientos que reciba de los depósitos que ha captado de sus clientes, pues deben estar clasificados en línea con esos flujos. Entonces uno sabe que en un banco, por ejemplo, pues el movimiento de intereses, tanto recibidos como pagados, pues está relacionado más bien con su operación que con actividades de inversión o de financiación. Lo que no quiere decir que no haya también ese tipo de flujos y por consiguiente también de ingresos y gastos, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber transacciones en la banca, y las hay, donde el objetivo no es el objetivo específico del negocio, que sería intermediación, sino obtener rentabilidades por otros medios, ¿no? Por otras vías. O sea, los bancos cada vez más pues tratan de diversificar sus actividades y no dedicarse únicamente a la intermediación, es expresamente a captar y colocar. Entonces, si el banco hace una alianza con otra entidad, por ejemplo, por decir alguna alianza de recaudo, ahí busca obtener otro tipo de beneficios, ¿no? O hace una inversión donde espera obtener un retorno, eh, digamos, poniendo unos fondos y esperando que esos fondos retornen sin que eso sea intermediación, pues tal vez esos rendimientos sean unos rendimientos de actividades de inversión y no de operación, siempre y cuando se pueda demostrar que lo que hay ahí es el retorno de una inversión y no exactamente el desarrollo de una actividad que haga parte pues de la esencia de la entidad. En todo caso, el asunto es que aquí hay que evaluar con cuidado cuáles son las actividades o las operaciones que está desarrollando la entidad, cuáles de ellas se podrían considerar como actividades o clasificación de gastos e ingresos que correspondan a categorías específicas de inversión o de financiación y no de operación. Es un tema que puede también generar polémica y puede haber ahí algunos límites que puedan resultar un poco difíciles de definir acerca de si el banco ahí está realmente haciendo una inversión propiamente dicha o si lo que está haciendo es una actividad de operación debido a su naturaleza, ¿no? Pero el caso es que esa evaluación hay que hacerla con mucho cuidado y, digamos, de alguna manera, oficializarla como una política para que no haya divergencias de criterio entre un año y otro y se pierda de pronto la consistencia de la información, ¿no? Em,
También tenemos entonces lo que decía aquí, la obligación de que la entidad establezca una política de clasificación para tratar de borrar esas posibles líneas que puedan generar inconvenientes prácticos. Esto implicará entonces, como ustedes están viendo, una reforma del manual de políticas contables. Yo diría que de todas las entidades, porque pues ahora será necesario aplicar estas clasificaciones en todas las partidas, perdón, en todas las transacciones que realiza la entidad, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de partidas. Esto ya digamos que lo que acabo de mencionar es lo básico de las categorías, pero hay algunas partidas que pueden generar algún tipo de inquietud. Por ejemplo, las diferencias de cambio. Ya ustedes han visto que yo he venido hablando de que hay una relación estrecha con el estado de flujos de efectivo. Pues yo creo que aquí lo vemos más cerquita porque en cuanto a las diferencias en cambio, pues deben ir en la misma línea de las partidas que las originan, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, una cuenta por cobrar en moneda extranjera y esa cuenta por cobrar es de una venta de bienes, por decir algo, pues eso será una categoría operativa. ¿Por qué? Pues porque proviene de una transacción que es operativa, ¿ok? Claro, nuevamente esto puede resultar difícil, especialmente en entidades que tienen un alto volumen de negociación en moneda extranjera y que pueden tener muchas partidas o muchas operaciones con diferencia en cambio de tipo diverso, porque si son muchas transacciones, pero del mismo tipo, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Pero el problema es si tiene mucha diversidad de transacciones y uno tiene que estar definiendo si esa transacción está relacionada con una transacción que originalmente es operacional o es de inversión o es de financiación. Entonces, la norma permite unos alivios para tratar de facilitar el manejo de las diferencias en cambio. Pero pues obviamente cuando uno puede demostrar que es muy complejo para la entidad poder establecer exactamente la diferencia en cambio, a qué categoría pertenecería. Las ganancias y pérdidas en derivados. Ustedes saben que pues finalmente los derivados eh, siempre llevan el cambio de valor a resultados cuando son derivados que no son coberturas de flujos de efectivo o de inversiones en una entidad extranjera, ¿cierto? Entonces, lo que hay que evaluar aquí es para qué es el derivado, ¿cierto? Si es un instrumento de cobertura o no. ¿No? Si no está designado como instrumento de cobertura, pues uno podría decir que esos derivados tendría uno que mirar si son puramente especulación, caso en el cual sería una actividad de inversión. De otra manera, pues iría atado a la partida cubierta, ¿ok? A la partida cubierta. Entonces hay que mirar en cada caso de qué se trata. Aquí, pues la NIF también permite facilidades en la clasificación de los resultados de los derivados, pero pues tenía uno que tener un volumen muy alto de derivados. En un caso de un banco que tenga muchas transacciones en derivados, pero además de eso, que unos derivados sean de cobertura y otros derivados sean de especulación. En el caso colombiano, pues no se usa, no se, pues, prácticamente los bancos no utilizan derivados especulativos por los antecedentes malos que ha habido con el manejo de derivados especulativos. Pero, pues, y la otra dificultad también es ver si la partida original es una partida que se pueda clasificar como de inversión o como de financiación, dependiendo de qué es lo que se está cubriendo. Entonces, pues si hay muchas transacciones, también se pueden agrupar con el anillo que permite la norma, ¿no? Los contratos híbridos, como yo ya había dicho, ¿no? Depende si es un derivado implícito, si está separado del pasivo principal o no está separado del pasivo principal, en el caso de que fuera un pasivo, por ejemplo, un contrato híbrido. Contrato híbrido, bueno, para los que no lo tengan claro, pues es un contrato donde en el origen mismo del contrato
pues parecería ser que el contrato es la emisión de un instrumento patrimonial o simplemente una obligación, pero que resulta que tiene una cláusula interna que hace que tenga una característica, bien sea de pasivo, si es que parece que fuera patrimonio, o bien que sea patrimonio, si es que parece que fuera un pasivo. Por ejemplo, el caso de una acción convertible o de un bono convertible. Por ejemplo, el caso de un bono convertible emitido depende de cómo sea la cláusula de conversión, que puede ser un bono opcionalmente convertible en acciones u obligatoriamente convertible en acciones, y dependiendo de eso, pues será su manejo. Asimismo, entonces habrá que considerar la clasificación en relación con los elementos que componen ese instrumento. Y vamos a hablar entonces del segundo punto, que se refiere a las medidas de desempeño definidas por la gerencia, ¿no? Este es un punto que puede generar algo de confusión o algo de dificultad teórica, ¿no? Porque si uno piensa en medidas de desempeño definidas por la gerencia, pues uno está pensando directamente en indicadores, ¿no? Pero en la terminología de la norma no se refiere exactamente a eso. Ustedes ven qué es una medida de desempeño definida por la gerencia según esta norma. Es un subtotal de ingresos y gastos. O sea, no es propiamente un indicador, es un subtotal de ingresos y gastos, ¿no? ¿Por qué lo llaman medidas de desempeño definidas por la gerencia y no medidas de desempeño definidas por la NIF? ¿No? Porque de todas maneras depende de las características propias de cada entidad, pues la clasificación que en últimas va a ser parte de las líneas mínimas que exige la norma. ¿M? Pero eso no quiere decir que no tenga un grado de particularización, claro que lo tiene, porque cada entidad es diferente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características tiene ese subtotal? Ese subtotal tiene tres características. Uno es que se utiliza públicamente. ¿M? Públicamente. Es decir, la entidad cuando habla de su desempeño menciona ese subtotal, incluso fuera de los estados financieros, ¿no? Porque pues dentro de los estados financieros pues, obviamente está, pero cuando se refiere, cuando hace un informe, cuando está en una expectativa de negocios, cuando muestra determinada información sobre la empresa, menciona ese subtotal. O sea, es un subtotal que se utiliza públicamente. Además, se utiliza para comunicar a los inversionistas, ¿no? Eh, pues prácticamente qué considera la gerencia como desempeño financiero de la empresa, ¿no? No figura específicamente en la NIF 18, ni es requerido específicamente por la NIF, ¿no? O sea, ni figura en la norma específicamente, ni es requerido específicamente por la NIF, ¿no? Sin embargo, como decimos, es un subtotal. Entonces, fíjense que no estamos hablando de un indicador, porque un indicador está relacionando dos cantidades por lo menos, dos valores por lo menos. No, aquí estamos hablando es de un subtotal, ¿no? Cada compañía utiliza sus propias medidas, eso es típico y lo seguirá utilizando. Como ustedes vieron en lo que les mostré en el modelo de estado de resultados, pues algunas líneas están sombreadas, lo que quiere decir que pues depende también de cada entidad cómo haga esas subclasificaciones. Lo que exige la norma son esas tres clasificaciones principales, esas dos complementarias y esos dos subtotales básicos que mencioné. Entonces aquí tenemos un cuadrito que nos muestra eh, una clasificación de algunas partidas como medidas de desempeño de la gerencia, medidas de desempeño de la gerencia, especificadas por las NIF y otras medidas de desempeño. Entonces, en las medidas de desempeño definidas por la gerencia tenemos el resultado ajustado, el resultado operativo ajustado. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues que el resultado operacional, ¿no?, es el que define la NIF 18.
Por eso ustedes lo ven en el segundo cajón, ¿cierto? Especificados por NIF. Pero algunas compañías pueden encontrar que ese resultado operacional pues necesita algunos ajustes para adaptarse a la filosofía que utiliza la entidad para medir su desempeño. Entonces puede hacerle ajustes, pero ahí tendría que ser pues mostrado como un resultado ajustado. Entonces ese puede ser un resultado neto ajustado, un resultado operativo ajustado, y otra medida, por ejemplo, muy utilizada que es el EBITDA, ¿cierto? Luego hablamos un poquito de la EBITDA, de hecho, porque es una partida o es un elemento tan importante para muchas compañías que pues es significativo mencionar algo sobre el tema porque la norma pues no se refiere específicamente al cálculo del EBITDA. Ustedes ven que está por fuera, si se dan cuenta, está en las medidas definidas por la gerencia que no están en las NIF. ¿Por qué esta es una medida que cumple esos criterios que mencionamos atrás? Es decir, se utiliza en comunicaciones públicas, sirve para comunicar a los inversores o inversionistas, ¿no? Pues la visión del desempeño financiero que tiene la gerencia y no está en la norma, ¿no? Ustedes ven que esta medida cumple esas tres características. Típicamente una compañía cuando hace un reporte al público o a inversionistas potenciales habla de su EBITDA. Luego es una medida de desempeño definida por la gerencia que no hace parte de las NIF, pero que es importante, ¿no? Porque por las NIF, pues básicamente tenemos el resultado operacional, ¿no? Y hay una medida que está en la NIF 36, no en la NIF 18, que es el resultado operacional antes de depreciación, amortización y deterioro, ¿no? Que bueno, esto es relacionado con el deterioro de activos, así que no está en la NIF 18. Y hay otras medidas de desempeño que también son relativamente comunes, pero que son más utilizadas para asuntos más puntuales. Por ejemplo, el flujo de caja libre, ¿no? El flujo de caja libre muchas veces es utilizado más bien es para hacer proyecciones financieras y eso ya son como informes más internos de la compañía que información que de pronto se publique externamente. Eventualmente lo hacen, pero básicamente se utiliza para otros fines, ¿no? Para medir valores, para establecer también de pronto eh, una posible venta de la compañía y determinar cuál es su capacidad de generación de fondos, en fin, básicamente con fines de valoración, no para estar informando al público esa medida. La rentabilidad sobre el patrimonio, por ejemplo, también es muy utilizada, pero pues para fines internos. La deuda neta, cuántos clientes tiene la empresa, índices de satisfacción del cliente. Es decir, hay otra cantidad de medidas que son medidas de desempeño, pero que debido a que su uso no es público, no cumplen este criterio. Es decir, estas medidas, en algunos casos, pueden ser definidas por la gerencia, ¿no? Pero no podrían catalogarse como medidas de desempeño definidas por la gerencia, es decir, desde el punto de vista de la definición de la norma, porque, por ejemplo, no sean públicas, ¿sí? O, por ejemplo, no se usen para inversionistas, depende, ¿no? Entonces, esta definición es supremamente importante porque tiene efectos en las revelaciones, ¿no? Aquí está entonces un detalle más pormenorizado de lo que son las medidas definidas por la gerencia, ¿no? Em, ya mencionamos algunos de estos puntos, pero pues hay que tener en cuenta otros elementos, como por ejemplo que para identificar una MDG, pues no se tiene en cuenta las comunicaciones orales, sino pues formales, y pues no son especificadas en la NIF 18 o ni requeridas específicamente por ninguna otra NIF, ¿no? Por ejemplo, la utilidad bruta, la utilidad antes de impuestos sobre las ganancias, que no son de MDG, perdón.
Y pues, como les decía, son medidas que se utilizan para mostrar globalmente el desempeño financiero. Como les decía, ¿por qué es importante definir cuáles son MDG y cuáles, pues, no? Porque las que son MDG, pues sí tienen efecto en la información que se presenta a los usuarios de los estados financieros. Entonces, sí es necesario revelar esas MDG. La norma exige que eso se haga en una sola nota, ¿no? Una sola nota donde se explica qué son las MDG, ¿no? Donde se explica cómo se nombran, cuáles son los títulos o las descripciones que tienen, y además de eso, el aspecto del desempeño que está mostrando, cómo se calcula, una conciliación con la información que se requiere en las NIF y una descripción de cómo se determinó el efecto de esa medida, en esa medida del impuesto a las ganancias, ¿no? Algo así como esto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una conciliación, ¿no? Ahí tenemos las partidas de ajuste. Esta es la medida de desempeño. Aquí tenemos lo que la norma exige y aquí tendremos pues los ajustes que tenga uno que hacer para llegar a calcular ese subtotal. Es decir, si yo tuviera un EBITDA, pues tendría que hacer estos ajustes para poder llegar a los saldos que muestra el EBITDA en la información que vaya a presentar al público, ¿no? Y bueno, justamente les decía que íbamos a mencionar algo acerca del EBITDA, que es importante debido a que es una medida tan popular y tan utilizada. No hay una definición, como les decía en la NIF 18. ¿No? Lo que utiliza es lo que podríamos llamar el OPDI, OPDI, que es la ganancia o pérdida operacional antes de depreciación, amortización y deterioro, ¿no? Que es el EBITDA, la ganancia, ¿cierto? Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, es decir, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Hay una diferencia ahí, como ustedes lo están viendo, porque aquí no estamos incluyendo la parte financiera, no está tocada, la parte tributaria tampoco está tocada, así que no exactamente corresponde a la EBITDA, ¿no? Pero igual, esta, por ejemplo, esta que exige la NI 36, pues no es una MDG, porque no es una medida de desempeño definida por la gerencia. Yo recuerdo mucho que este tema se discutió varias veces, varios años se estuvo discutiendo si incluir el EBITDA o no. En un principio, el GASB consideró incluirlo en la norma, pero pues se dio cuenta de que realmente no hay uniformidad de criterio frente a eso. O sea, sí sabemos lo que significa la sigla, ¿cierto? Sabemos qué significa la sigla, pero eh, ni siquiera pues el uso e incluso el cálculo es uniforme. Y tampoco hay uniformidad en cuanto a qué tanto lo utilizan los inversionistas para tomar decisiones de inversión. Hay algunas compañías, por ejemplo, que por su naturaleza, pues tienen una gran dificultad de calcular el EBITDA, porque se necesitan ahí unos datos contables que en algunos casos no son fáciles de determinar. Entonces, pues eso hizo que el IASB finalmente decidiera no incluir el EBITDA en la norma, ni realmente ni referirse al EBITDA, ni definirlo, sino pues considerarlo como una medida del desempeño de la gerencia. En otras palabras, hace parte de ese combo de subtotales que puede presentar una entidad y que pues debe revelar en los estados financieros. Entonces, lo que se está exigiendo es revelación. El tercer punto que hemos mencionado es acerca de los principios de agrupación y de agregación y de segregación, podemos decir, de información, ¿no? Eh, Como sucede en general con las NIF, pues esta norma también se orienta hacia la exigencia
de agregar o desagregar información en la medida en que esa información pues, sea relevante para el usuario de los estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la agregación o la desagregación puede generar o mayor claridad o mayor confusión. Entonces, al principio, el punto de referencia siempre en estos casos será la relevancia de la información que se vaya a agregar o desagregar. ¿Mm? Lo que dice la norma, en términos generales, es que la agregación puede darse en los estados financieros, en el cuerpo de los estados financieros, o en las notas. En algunos casos, pues, especialmente cuando se trata de la desagregación de un bloque de partidas importantes que tienen más o menos una naturaleza similar, como el ejemplo de otros ingresos operacionales, otros gastos operacionales, pues es mejor incluirla en las notas a los estados financieros, a menos que uno viera que esa agregación o esa desagregación, dependiendo, pues fuera muy significativa. Caso en el cual pues debería tener su propia etiqueta, como está mencionando acá, ¿no? La etiqueta, o sea, nos referimos al nombre que se utilice para agregar o desagregar, pues debe mostrar lo más gráficamente posible a qué corresponde lo que contiene esa agregación o esa desagregación. Estamos hablando de agregar, coger diferentes partidas, ponerlas en un total, o desagregar, coger una partida muy significativa y descomponerla en sus subcuentas. Entonces podemos decir que, pues, a pesar de que sean un poquito más de luces aquí acerca del principio de desagregación y agregación, pues digamos que no es contradictorio con lo que está hoy en la NIC 1. Lo que sí es que es un poco más aclarador, porque, por ejemplo, aquí tenemos estos 3 elementos, donde decimos que los elementos se agreguen en función de características compartidas o se desagreguen cuando no son compartidas, ¿cierto? Eh, y pues, segundo punto, que esa agregación o desagregación contribuya a cumplir la función que tiene cada estado financiero. Y finalmente, que no vayan a facilitar el ocultamiento de información que sea considerada trascendental para la compañía o para los lectores mejor, ¿no? Muy bien, y finalmente el último punto es el relacionado con las funciones de los estados financieros y las notas, ¿no? Eh, el proyecto de la norma se llamaba Estados Financieros Principales, ¿no? Ese proyecto se llamó siempre Estados Financieros Principales. Em, lo que preocupaba al IASBI al desarrollar esto, aunque realmente quedan cosas todavía por desarrollar, ¿no? Por ejemplo, todo el tema justamente de revelaciones. Si bien es cierto, aquí se hace, eh, digamos, un cambio de enfoque en lo que se debe revelar y cómo informarlo. La verdad es que las revelaciones en las NIF dependen en gran medida de las normas individuales, o sea, de las NIF en particular, ¿cierto? Porque como cada norma trae su bloque de revelaciones, pues lo que hace que las revelaciones de las NIF sean dispendiosas, a veces complejas, de pronto difíciles de entender, muy extensas, pues son las normas individuales, ¿no? Eh, aquí la norma incluye unos principios generales acerca de lo que se pretende con el cuerpo de los estados financieros y con las notas, ¿no? Pero repito, mientras no haya como una trascendencia de estos criterios hacia las normas particulares, pues no creo que se mejore significativamente en las revelaciones. El IASB hizo unas encuestas hace algunos años para establecer cómo veían las revelaciones, las notas, los usuarios de los estados financieros. Y la encuesta pues no fue nada satisfactoria porque la mayoría de gente opinó, o de usuarios opinaron,
que las notas eran tediosas, que encontraban notas que eran poco útiles, que encontraban una gran cantidad de redacción confusa que no se usaba para tomar decisiones, ¿no? Pero como digo, pues claro, esto apunta a ese resultado que se obtuvo de esa encuesta, pero no trasciende de manera directa sobre las notas particulares, que es donde puede estar, digamos, el enredo mayor, ¿no? En general, entonces, ¿qué es lo que pretende la norma con el cuerpo de los estados financieros principales, ¿no? Pues que presenten unos resúmenes estructurados de los elementos de los estados financieros y de los flujos de fondos. Es decir, los elementos de los estados financieros que son activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto, ¿cierto? Y de los flujos de fondos, que son básicos para que una entidad pues muestre sus perspectivas de continuidad en el tiempo. La información pues se presenta con tres finalidades fundamentales en los estados financieros. Una, pues poder entender de manera general cómo están conformados los elementos de los estados financieros y cómo se comportan los flujos de fondos. Dos, pues la comparabilidad. Si uno no puede tener comparabilidad de la información pierde una gran cantidad de utilidad, ¿no? Tenemos una comparación interna y una comparación externa, ¿cierto? Interna cuando estamos hablando de comparabilidad entre periodos, ¿cierto? Si uno no puede comparar un periodo con otros periodos anteriores de la misma entidad, pues la utilidad de la información comienza a disminuir. Y lo mismo si uno no puede compararse con otras entidades. Y la tercera meta, digamos, que tienen los estados financieros es la identificación de partidas sobre los que pues, se puede requerir información adicional en las notas. Entonces ahí ya vamos a las notas, ¿sí? Eh, Típicamente cualquier lector de los estados financieros que tenga un conocimiento básico de la información financiera tiende a mirar las cifras gruesas de los estados financieros, es decir, las cifras grandes, y siempre busca a ver qué explicación hay sobre esa cifra, ¿no? Si yo veo en los estados financieros una partida muy grande que se llama, por ejemplo, contratos de franquicia, por decir algo, que es una suma muy grande, pues yo sí quiero ver eso, cómo está conformado en el interior. Entonces, tenderé a buscar una nota que me lo diga. Entonces, pues ese es otro objetivo que tiene el cuerpo de los estados financieros, y es que llaman la atención del lector para que recurra a las notas con el fin de ampliar esa información, ¿no? Y en las notas, pues tenemos dos principios fundamentales: que se mejore la comprensión de las cifras que están en el cuerpo de los estados financieros y que se pueda ampliar, complementar la información que presentan las cifras con todos esos detalles adicionales. Entonces, en esencia, lo que está buscando la norma es decir, oiga, si lo que usted está haciendo no es mejorar la comprensión, o lo que está haciendo no es complementar lo que está en las cifras, pues prácticamente esa información pues no se requiere en las notas. En otras palabras, pues no está siendo útil. Yo pensaría que esto pueda llevar a que haya modificaciones específicas en revelaciones posteriormente, norma por norma. No obstante que aquí en la norma, pues sí hay modificaciones que se generan en otras normas como consecuencia de esta norma, pero no específicamente orientadas a las revelaciones, que es lo que creo yo que debería eh, mejorar, ¿cierto? Eh, ¿Qué cambios puede haber en los estados financieros? En la función de los estados financieros principales, en la función de las notas. Entonces aquí tenemos tres aspectos en relación con la función de los estados financieros principales y las notas. Recuerden que llamamos estados financieros principales esos cuatro estados financieros que mencionan las NIF, ¿no? Porque puede haber otros estados financieros e incluso en algunos países se exigen estados financieros complementarios, pero que no corresponden a los estados financieros que están en las NIF, en esta norma y en la NIC 7.
Entonces, los estados financieros son solamente este grupo de 4 estados financieros, desde luego con sus respectivas notas. ¿Qué debe considerarse entonces? Entonces, en cuanto al estado de situación financiera y el estado de resultados, las partidas deben considerar la necesidad, ¿no?, para poder entender los 5 elementos, ¿sí? O sea, ¿qué debe estar ahí? Lo que a uno le permita comprender de manera global cómo está conformado el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Los subtotales, las partidas adicionales, pues deben estar en la medida en que permitan generar una mayor información, una mayor claridad para el lector, ¿no? Y pues las partidas que no están en los estados financieros, ¿no?, pero que pueden tener algún grado de importancia, porque recordemos muy bien que el grado de importancia no es solamente el monto de la cifra que se presente, sino el impacto que puede presentar la información que se incluya en las notas a los estados financieros, pues habría que hacer una referencia a esas notas. Y los principios para que una compañía agrupe información bajo la NIF 18, eh, no solamente agrupe, sino también desagregue información. Son estos 4 que ustedes pueden observar acá. Se puede cambiar la forma en que se agrupen o se desagreguen las partidas en la medida en que la nueva agrupación o la nueva desagregación pueda mejorar la calidad de la información, ¿no? También se pueden cambiar la forma como se describen los elementos presentados o revelados para reflejar de una manera más fiel las características que tiene la partida, ¿no? Por eso uno puede cambiar las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, esa etiqueta de otros, pues la puede poner más específica si es que esa nueva etiqueta, pues genera una mayor información. Y también, ¿cuál es la relación que existe entre los valores que se revelan en la nota con el estado financiero de donde viene la referencia? Recuerden ustedes que eh, en los estados financieros, en las partidas de los estados financieros, en el cuerpo de los estados financieros, hay que hacer referencia a notas, no solamente en el estado de situación financiera, ¿no? Si uno a veces ve estados financieros donde básicamente las notas están referidas al estado de situación financiera y algunas al estado de resultados y no hay más. Realmente son todos los estados financieros los que pueden hacer referencias a notas específicas, ¿no? El estado de flujos de efectivo, por ejemplo, tiene muchas clasificaciones dentro del cuerpo del Estado que pueden hacer referencia a notas específicas. Y lo mismo puede pasar con el estado de cambios en el patrimonio. Muy bien, esto es lo que más o menos nos da un vistazo general de la NIF 18. Yo no sé, allá las profesoras del externado, si tenemos algún espacio para comentarios o ya terminamos nuestra sesión. Muchas gracias. Bueno, pues las personas tenían oportunidad de realizar sus preguntas por el chat. Hubo una que preguntaban que si la provisión de cartera era operacional. Digamos que esa fue una de las preguntas teóricas. Y nos solicitaron el material. Profe, yo les comenté que el material no se iba a compartir, pero sí se iba a colocar la grabación en el canal de YouTube. No sé si algunos deseen colocar sus preguntas en este momento. Jessica, si gustas repetirle al profesor Daniel la La pregunta que... pregunta, tenemos una pregunta, profe, en la cual mencionan si la provisión de cartera sería operacional. Esa pregunta Ok, fue sí, muy claro. al principio. Entonces tengamos en cuenta lo que mencionaba.
que esto va muy en línea con el estado de flujos efectivo, ¿no? Entonces, la provisión de cartera realmente es un deterioro de un activo que en esencia es operacional, ¿cierto? Por consiguiente, pues, asimismo, la pérdida por deterioro, que sería un gasto, debería ser parte de las actividades operacionales, debido a que si no habría una discrepancia con la presentación del estado de flujos efectivo. Hay una gran relación entre los dos, como mencioné. Listo, tenemos otra. Dice, la diferencia en cambio, ay, un momento, se me movió. La diferencia en cambio se debe organizar de acuerdo a estos tres conceptos: operación, financiación e inversión. Claro, claro, sí. Debe estar también en ese sentido. Entonces, imaginemos, por ejemplo, em, una diferencia en cambio originada en la compra de un inventario que se echó a crédito, ¿cierto? Si la compra se echa a crédito en moneda extranjera, yo tengo un pasivo en moneda extranjera, pero, pero puede que ese pasivo realmente no sea una actividad de financiación, porque se trata del flujo normal de los negocios. Uno diría entonces que esa diferencia en cambio debería ser de tipo operacional, ¿cierto? Pero puede haber una diferencia en cambio originada en un préstamo en moneda extranjera. Sencillamente fui a un banco del exterior que me financió. ¿No? Entonces ahí ya estamos hablando de una actividad propiamente financiera. Ahí estamos buscando una financiación. Esa diferencia en cambio pues debería ir como en la categoría de financiación, porque es eh, por el hecho de obtener una financiación en moneda extranjera. Entonces, sí hay que mirar, por eso el principio de la norma es mirar la partida que queremos clasificar a qué viene atada, ¿sí? Si partida a la que viene atada corresponde a la categoría de operación, a la de inversión o a la de financiación. Mm, perfecto. Siguiente pregunta. ¿El ORI está vigente aún? Y si lo está, ¿tiene algún cambio? Por supuesto que está vigente el ORI, no tiene básicamente cambios. Por eso es que al comienzo dije que no iba a incluir los asuntos que pues siguen básicamente iguales. Digamos que hay algunos cambios menores en la norma sobre los temas que ya están en la NIC 1, pero pues solamente incluye aquí los que son cambios sustanciales que fundamentalmente están sobre el estado de resultados. El ORI sí sigue estando igual, no tiene ninguna diferencia. De hecho, pues tenemos los mismos principios de reclasificación de las partidas de ORI cuando el ORI debe reciclarse o cuando no debe reciclarse, también su manejo en el estado del resultado integral. De pronto, como decía, en los ejemplos puede haber algunas situaciones que no estaban contempladas antes en la NIC 1, pero el principio es el mismo. El ORI sigue con la misma naturaleza. Esta norma no cambia, no incluye nuevas partidas en ORI ni elimina partidas en ORI que estuvieran antes. Perfecto. ¿Esta NIF es también para el grupo 2? ¿O será en un futuro para el grupo 2? Yo diría que sí va a ser así. No, no es ahora, ¿no? No es ahora y tomará años. Eh, la verdad es que tomará unos buenos años, porque recordemos que esta norma apenas empieza a regir en el 2027, ¿no? Y la revisión integral de la NII para las pymes, pues comienza prácticamente al tercer año de emitida la norma. No tenemos todavía la NII para las pymes emitida. Así que una vez emitida, pues irán 3 años más hasta la revisión integral, la nueva revisión integral. Como estamos viendo ahora, eso lo podemos mirar claramente en lo que está sucediendo con la NII para las pymes hoy. Estamos hablando de la NII para las pymes versión 2015 y estamos en 2024. Así que la nueva norma, pues seguramente regirá por allá hacia el 2027. Lo que quiere decir que hasta el 2030 se iniciará un proceso integral de revisión. Calculen ustedes cuánto tomará, pues,
la nueva norma en estar vigente, y solamente cuando se empiece la revisión integral se revisan qué normas de las NIF completas comienzan a modificar la NIF para las pymes. Esta seguramente lo hará. Lo que sí digo es que, según lo que veo así por encima, esto tomará más de 10 años. Perfecto. Las negociaciones de facturas las utilizan las entidades para facilitar capital de trabajo y sobre esa negociación se genera un descuento. ¿Cómo se clasifica esa carga financiera? Es una buena pregunta. En la medida en que ahí lo que uno podría hacer es la transformación de un activo, ¿no? Porque tiene un activo operacional, son unas cuentas por cobrar, y las transforma en un activo de tipo financiero. Entonces, siguiendo el criterio que hemos mencionado, yo pensaría que los costos de esa transformación, pues ya tendrían que clasificarse no como operacionales, sino como una actividad em, eh, de tipo financiero, ¿no? Eso quiere decir, si tenemos la cuenta por cobrar y ahora va a pasar a ser otro tipo de activo, pues ese otro tipo de activo, si es de tipo financiero, pues las partidas relacionadas con él irán como una actividad de inversión, ¿no? Eh, lo mismo puede suceder al revés, ¿no? Si tenemos una transformación de las facturas por pagar como un pasivo financiero, asimismo, esos pagos que tengan que hacer sobre esas facturación entrarían a formar parte de la categoría de financiamiento. Hay que ver cómo queda clasificada la categoría que origina el efecto financiero para ver si deja de ser operación y ahora se va a tratar de otra manera. Por eso decíamos, recuerden, que esa categoría operacional no es propiamente estable, ¿no? No es que año tras año tengamos exactamente los mismos elementos en la categoría operacional. Puede cambiar, puede variar. Lo importante es poder justificar la conformación de esa categoría. Porque recuerden que esa categoría en últimas es la categoría descarte y ahí siempre irán a caer transacciones que antes de pronto no estaban en esa categoría. Entonces no hay que preocuparse por el hecho de que uno piense que de pronto no haya consistencia en la información, porque lo que importa es en cada año que lo que está en cada categoría corresponda o refleje lo que sucedió en ese año en la contabilidad de la entidad. Listo. ¿Cuál debe ser la clasificación correcta del concepto de los impuestos asumidos, entendiendo que se genera por ineficiencias operacionales durante la suscripción contractual con proveedores nacionales o del exterior? Habitualmente se ve en el estado de resultados en gastos no operacionales. Sí, recuerden que ya ahora eso cambia de manera sustancial, ¿no? Entonces uno se preguntaría, ¿esos impuestos asumidos qué naturaleza tienen? Pues uno concluiría, pues son un gasto, ¿sí? Y lo estoy asumiendo, eso es un gasto. No puedo decir que eso sea un activo, es un gasto. Ok, son un gasto, pero entonces, ¿corresponden a la categoría de inversión? Yo diría claramente, no, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿corresponden a la categoría de financiación? Tampoco. Conclusión, son de la categoría operacional. ¿Mm? No importa que antes los llamábamos no operacionales, pues ahora hacen parte de la categoría de operación, por lo que estamos diciendo, porque no se pueden clasificar como financiación, no se pueden clasificar como inversión, pues por descarte, pues son de la categoría operacional. Entonces ahora deben ponerse como otros gastos operacionales. Si no valen mucho, pues digamos irán mezclados con otros gastos operacionales. Pero si son significativos, pues habrá que discriminarlos. Podemos hacer eso, como ya habíamos dicho,
en la presentación, pues en una nota donde discriminemos otros gastos operacionales, pero ya no se llamarán otros gastos no operacionales. Listo. Tenemos una participante que nos comenta que tiene dificultades para localizar la norma en la página web de IFRS. ¿Dónde puede encontrarla? No la puedes encontrar porque no ha sido traducida, como lo dije al comienzo. Y pues no está todavía en lo que se conoce como el libro rojo, porque pues ese libro rojo todavía no se ha emitido. Entonces, como las normas que van saliendo durante el año, pues no aparecen en ningún libro rojo porque pues todavía no está emitido el libro rojo, ¿sí? Se lo recoge al final. La norma se puede encontrar en inglés. ¿Sí? Hay que buscar en normas recientemente emitidas en la página de IFRS y allá va a aparecer. Pero no está en español todavía, como les dije, pues porque todavía no ha sido traducida. De hecho, ni siquiera nos han enviado el material para traducción. Eso debe ser en estos días, pero todavía no la tenemos. Perfecto. Y por último, el efecto por conversión por moneda de presentación se seguirá presentando en el ORI. Así sí, eso es igual. Lo del ORI no cambia nada. ORI no va a cambiar. Perfecto. Bueno, profe, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por aceptar esta invitación. Les recomiendo seguirnos en nuestras redes, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Seguiremos invitándolos a diferentes charlas, tertulias, conferencias. Jessica, Saludos a todos. Muchas gracias y un placer. encuesta. Jessica, la encuesta. Sí, se encuentra en el chat. Coméntalo. Les invitamos a diligenciar una breve encuesta cuyo enlace Jessica les ha puesto en el chat. Muchas gracias a todos y posteriormente se les comunicará el correo, el enlace donde pueden consultar la grabación de esta sesión en nuestro canal institucional de YouTube. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Bueno, la sesión entonces ha concluido
y procederemos a cerrar el video, la charla. Mil gracias.